Muy buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a este seminario gratuito. El día de hoy vamos a contar con la presencia de la arquitecta Paola Ávila. Ella es profesional arquitecta colegiada que cuenta con experiencia y conocimiento en procesos como saneamiento físico legal, como habilitación urbana, procesos de saneamiento físico legal como acumulación, subdivisión, independización. Además, ella maneja plataformas como AutoCAD, sistemas de información geográfica ArcGIS y similares. Recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas a través del Zoom, por el icono de mensaje, y para los que están por Facebook, pueden el chat por los comentarios de Facebook, y así le vamos a mandar a la docente para que pueda contestar. Estimada docente Paola, ya puede comenzar con la clase. Muchas gracias. Buenas noches con todos los asistentes a este curso, a esta clase de planeamiento urbanístico, ¿no? Muy importante hoy en día, dado el trabajo que viene realizando el Ministerio de Vivienda, ¿no? Con distintas municipalidades provinciales para la ejecución de algunos planes urbanísticos, ¿no? Pero para esto vamos a el instituto ha elaborado una estructura, digamos, para ir entendiendo desde la realidad, ¿no? Mundial sobre el tema de urbanismo, eh, hasta llegar a un nivel nacional o distrital, digamos, ¿no? Nacional, regional, distrital. Entonces, voy a presentar mi pantalla. Bueno, el tema en sí es el planeamiento urbanístico, y para esto nosotros necesitamos conocer qué es un plan urbano, ¿no? Un plan urbano es un instrumento técnico normativo. ¿Cuál es el marco normativo para desarrollar un plan urbano? Es el Decreto Supremo 022-2016, que lo vamos a ver, para la toma de decisiones en el desarrollo de una ciudad, ¿no? De una ciudad. Conocemos cuáles son los componentes urbanos de una ciudad, eh, los componentes urbanos, la estructura vial, ¿no? La lotización, los equipamientos urbanos, la infraestructura urbana, todo lo que involucra una ciudad o un territorio para mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo eso, ¿no? El fin de un plan urbano es que a través de esta planificación de lo existente podamos elaborar o mejorar la calidad de vida de la población actual, ¿no? Es importante que se tome en cuenta el lado técnico y el lado normativo, ¿no? ¿Qué es lo que se considera dentro de lo técnico, ¿no? Toda la información temática específica. Es decir, las variables y los indicadores, cómo esto se va a ir desarrollando a través de un procedimiento metodológico. Todo esto está establecido en el RATDUS, en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial, para identificar y articular programas y proyectos. La finalidad es que se llegue a ejecutar programas y proyectos, justamente para el tema de la mejora de la calidad de vida de la población. Entonces, meramente eso es el tema técnico, pero acompañado siempre del tema normativo. El tema normativo es el que establece las condiciones reglamentarias, que tiene que cumplirse de manera obligatoria, ¿no? El manejo del uso de suelos es importante. Para nosotros poder desarrollar un plan urbano debemos conocer la realidad de las ciudades, de los centros poblados donde vamos a trabajar, ¿no? Ya sea a nivel provincial, a nivel distrital, vamos a ver que hay diversas capacidades. Y este uso de suelo se va a enmarcar en lo que son los niveles edificatorios, las restricciones de uso que van a tener ciertos sectores, etc.
¿Y por qué es importante la planificación? Justamente el instituto se ha interesado en este tema, dada la importancia que tiene el tema de la planificación. ¿Por qué? Porque la planificación urbana nos va a permitir identificar problemas que tienen las ciudades. Además, no solo la problemática, sino también las potencialidades que pueden tener ciertos suelos, ciertas partes del territorio y del espacio social, ¿no? También nos va a permitir identificar ciertos sectores precarios, ¿no? Que no cuentan con ciertas condiciones. De repente vamos a identificar también a sectores que tienen alguna condición ambiental limitada, ¿no? Áreas degradadas de repente, ¿no? Espacios físicos con respecto a la infraestructura, a los equipamientos con los que cuentan las ciudades. También vamos a ver las potencialidades institucionales, ¿no? Con respecto a la gestión, al tema económico. Esto va ligado mucho al tema económico y también, en cierto modo, vamos a poder determinar cuál es el grado de informalidad de las ciudades, ¿no? Y vamos a poder de repente rebatir sobre esto. También es importante la planificación porque nos va a permitir identificar los lineamientos, la visión, las políticas de desarrollo de las ciudades. Además, a través de los planes es que se van a desarrollar las zonificaciones. Si conocemos las realidades de muchas ciudades del Perú, no cuentan con zonificaciones, ¿no? Zonificaciones, es más, por ahí en algunos cursos me indicaban algunos alumnos que en ciertos sectores no existen parámetros, ¿no? Entonces, a través de este planeamiento del territorio, planeamiento urbano, se va a poder determinar la reglamentación urbana. Queremos decir, la zonificación, los parámetros, el sistema vial, ¿no? De las ciudades. Vamos a identificar además el sistema de inversiones, ¿no? Se va a priorizar y se va a definir horizontes de inversión. Justamente esta es la finalidad, ¿no? Y además vamos a poder determinar las medidas de gestión, se va a poder realizar monitoreos. Pero insisto que toda planificación va a contar con una base de la realidad física, ¿no? Para poder desarrollar un planeamiento necesitamos conocer cuál es la realidad de cierto territorio. Digamos, acá tenemos dos espacios, ¿no? Uno sin planificación y otro con planificación. Y vemos una gran diferencia, ¿no? Vamos a ver que en una situación sin planificación, puede encontrarse la informalidad, puede encontrarse falta de movilidad urbana, ¿no? El desarrollo edificatorio, la autoconstrucción, ¿no? La invasión de las vías públicas, vamos a ver severos impactos, ¿no? Severos impactos por, de repente, justamente hemos vivido ya hace pocos años el tema del fenómeno del niño costero. Entonces, se van a dar, los impactos van a ser, digamos, más notorios, si es que no contamos con una planificación urbana. La informalidad urbana, que ya les había indicado, y se va a dar a notar mucho la fragmentación social. La ineficiencia urbana, el tema del crecimiento urbano, la expansión sin planificación, ¿no? Ambiental. Vamos a ver espacios vacíos que están siendo invadidos, que están siendo invadidos sin ninguna planificación, que están siendo de repente destinados a otros usos, por ejemplo, a botaderos de basura y todo esto. Entonces también existe cierto grado de degradación ambiental, ¿no? Es importante la planificación porque tras algún desastre, se pueden determinar y se pueden desarrollar
ciertos proyectos, ¿no?, de mejora. Es más, esto muy sonado, la reconstrucción con cambios, podría darse de manera más efectiva, ¿no? Esto es previo a lo que a nosotros nos interesa realmente, lo que es, digamos, nuestra realidad nacional, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar pasar algunos ejemplos en el mundo, ¿no? Y que aquí nada más en Latinoamérica. El caso de Medellín, Colombia, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo desarrolla el tema de la accesibilidad, ¿no? Estas posesiones, estos centros centros urbanos, ¿no? Vemos cómo se maneja el tema de la movilidad urbana, ¿no?, de cierta manera pintoresca, pero que engrandece, aporta, existen aportes urbanísticos, ¿no? Se manejan los espacios públicos, si bien no hay espacios públicos de grandes dimensiones, sin embargo, existe un manejo adecuado, ¿no?, en este tipo de intervenciones urbanísticas. Con respecto al equipamiento, ¿no?, vemos que existen, los equipamientos se convierten en grandes hitos en la ciudad, ¿no? Hay un esfuerzo por la modernización en estos equipamientos, por la innovación, la mejora, ¿no? Entonces existe un manejo del equipamiento, de la infraestructura. Y la intermodalidad. En el caso Medellín existe la intermodalidad a través de estas líneas de cómo se mueven de un lugar a otro a través de estos móviles aéreos, a través de estos cables, ¿no? Es un tipo de intermodalidad, pues, ¿no? Algo muy resaltante que no podía dejar de mostrar es el caso de Curitiba, Brasil, ¿no? En este caso, el tema del urbanismo ha sido manejado muy ligado al tema de las áreas, del manejo de las áreas verdes, ¿no? Del manejo de los parques, de los grandes espacios públicos, como podemos ver en la imagen, la dotación de áreas verdes, ¿no? Es un gran ejemplo, la verdad, del manejo del tema urbanístico. Y además, no podía dejar de lado el tema del transporte. Existe una innovación en el tema del transporte, ¿no? En estas ciudades. Entonces, en esta ciudad de Curitiba. Entonces, vemos hemos visto algunas desventajas, digamos, de no contar con una buena planificación, ni siquiera con una planificación urbana, y vemos casos en los que sí ha existido esta planificación urbana, ¿no? Vemos el desarrollo de estas ciudades, vemos puntos relevantes, puntos resaltantes en estas ciudades que son dignos de ser mencionados, ¿no? Entonces, es importante nosotros, para poder llegar al tema del planeamiento urbanístico, el planeamiento urbano, es importante que sepamos que en el contexto urbano existe la concentración de la población y esto lleva a que exista también una concentración de la economía, que de por sí va a dar oportunidades, tanto en la educación, en salud, en empleo y otros, ¿no? Y esto a su vez, esta concentración va a generar demanda de suelo urbano y vivienda, y va a generar demanda de servicios e infraestructura. A su vez, ¿esto qué va a producir? Va a producir un tejido social y cultural, de repente va a producir también, si existe concentración de población, por un lado puede producir informalidad, ¿no? Porque la gente necesita espacios donde puedan vivir,
¿no? Entonces, a la falta de esto, pues se darán las invasiones y se va a dar la informalidad, ¿no? En el tema comercial también se va a dar informalidad, ¿no? De repente existe mucha concentración de la economía, mucha concentración de población, y esto va a producir también de repente fragmentación social. Entonces, conociendo esta línea, ¿no? Del contexto urbano, entonces nosotros ya podemos de repente, teniendo estas consideraciones, planificar, ¿no? En este gráfico podemos ver cómo las grandes urbes de las ciudades principales a nivel mundial, cómo están siendo clasificadas, ¿no? Megaciudades, ciudades grandes, medianas, pequeñas ciudades, otras urbes, ¿no? Y vemos cómo se van desarrollando a nivel mundial, ¿no? Y en qué porcentaje. Por ejemplo, tenemos las megaciudades en un 8.6%, ¿no? Pequeñas ciudades, ciudades medianas, y vemos cómo se va desarrollando, cuál es la capacidad de cada ciudad, ¿no? Nos vamos a nivel nacional, seguimos a nivel mundial. A nivel de Latinoamérica, ¿no? Nos podemos acercar a Latinoamérica y en relación a la población urbana, podemos ver cómo ha ido creciendo lo urbano con relación a lo rural. Vemos que en Latinoamérica existe un crecimiento de 80% y en el rural un 20%. Si nos acercamos al Perú, podemos ver un crecimiento parecido, ¿no? O sea, en esa línea va el crecimiento de los países que conforman Latinoamérica. A nosotros nos va a interesar más lo que es el Perú. Entonces vemos que hay un crecimiento urbano mayor a un crecimiento rural, ¿no? Ya digamos que el tema rural está siendo un poco invadido por los centros poblados, ya se van conformando los centros poblados, y se va ampliando el tema urbano, ¿no? A nivel nacional vemos cómo se dan las grandes ciudades, las grandes urbes, y cómo éstas se van intercomunicando, ¿no? Existen la movilidad urbana y la intercomunicación entre una y otra. Tenemos diferenciadas las diferentes regiones del Perú, ¿no? Vemos la costa, la sierra y la selva, y cómo existe comunicación entre una y otra, ¿no? Se va dando la comunicación y todo esto es importante para la planificación. Con respecto a la población urbana nacional, ¿no? Vemos que existe, según la fuente INEI, existe tugurización en un 46%, ¿no? Vemos a través de las imágenes cómo se está dando el crecimiento, se están dando las expansiones urbanas en los alrededores de las grandes urbes. Entonces, y se van generando, de repente las viviendas unifamiliares se van convirtiendo ya con el tiempo en multifamiliares, se van dando las famosas quintas, ¿no? Con espacios reducidos, donde cierto metraje es suficiente para una o más familias, entonces se va dando lo que es la tugurización. Según los datos que he podido recoger, 4 de cada 10 personas viven en condiciones inadecuadas de habitabilidad, ¿no? Y la habitabilidad, en cierto modo, ¿quién la va a verificar, la habitabilidad? Son los gobiernos locales, los que de una u otra forma van a verificar si cierta edificación es habitable o no es habitable. Entonces, esto se encuentra dentro de lo que es el contexto urbano, dentro de lo que va a servir para poder desarrollar el planeamiento urbanístico. Entonces, íbamos viendo a nivel mundial, ¿no? De repente en cierta
parte vimos a nivel de Latinoamérica y es importante ver a nivel regional, ¿no? A nivel regional, cómo se van dando cómo se va comunicando entre los centros poblados conformantes a la región, entre los distritos, provincias, y cómo se van dando las grandes urbes, ¿no? Con respecto a la calidad de vida de las ciudades, si nos vamos ya al ámbito de las ciudades, ¿no? De las ciudades, dentro del Perú, ¿no? Digamos, ¿cuál es la que contaría con la mejor calidad de vida, ¿no? Con la mejor calidad de vida y cómo se podría determinar esto, ¿no? Se determina, de repente, se puede determinar analizando ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, la estabilidad política de ciertas ciudades, el desarrollo económico, la actividad empresarial, ¿no? ¿Cuál es el medio ambiente, ¿no? El cuidado del medio ambiente, de infraestructura y conectividad. Ese tema de conectividad es muy importante porque es importante que, digamos, los distritos, provincias o las grandes urbes estén conectadas entre sí. Entonces es importante este tema de la conectividad, ¿no? El nivel de seguridad que tiene cada urbe, cada centro urbano. He podido recoger esta información que solo el 40% de 195 municipalidades provinciales y el 22% de 1.639 municipalidades distritales cuentan con planes de desarrollo urbano. Entonces, imagínense cómo estamos. ¿Y cuál es la preocupación? Digamos, ya hablando a nivel del Estado, no de los munis, no de los gobiernos locales, sino del ministerio, ¿no? Es una preocupación, una gran preocupación que las municipalidades provinciales no cuenten con sus planes de desarrollo urbano. Por ende, esto no va a permitir que se desarrollen las zonificaciones y los planeamientos, otro tipo de instrumentos técnicos que mejoren la gestión municipal, ¿no? Entonces vemos que hay un mínimo de número de municipalidades que han desarrollado este planes de desarrollo urbano, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo que nos va a permitir a nosotros avanzar con el tema de los planeamientos urbanos o que nos va a dar la metodología del desarrollo, cómo se va a desarrollar el planeamiento, cuáles son los tipos de planes de desarrollo urbano? Pues para empezar, la Constitución Política, seguido de la Ley Orgánica de Municipalidades y por consiguiente, para mí el más importante es el decreto, porque es el eje, el que te va a dar todas las pautas, toda la metodología, toda la conceptualización, es el Decreto Supremo 022-2016. Vivienda, ¿no? El subcapítulo 2 es el que nos va a hablar sobre el plan de desarrollo urbano, ¿no? A través de sus diversos artículos. Del artículo 32, por ejemplo, que nos va a dar la definición y el alcance de lo que es un plan de desarrollo urbano. Del artículo 36, que nos va a hablar sobre lo que es la elaboración y la consulta de un plan de desarrollo urbano. El artículo 35, que cuál es el contenido de un plan de desarrollo urbano. Y ojo que no solo nos va a hablar de los planes de desarrollo urbano, sino también del plan de acondicionamiento territorial, el plan de desarrollo metropolitano, el esquema de ordenamiento urbano. Entonces, vamos a ir viéndolo en la exposición. De manera sintetizada, porque imagínense hablar de cada uno, la metodología nos tomaría más tiempo. Entonces, es importante este reglamento, es importante que ustedes lo revisen, lo estudien si quieren desarrollar estos tipos de planes, ¿no?
Y a la par es importante, ya venía mencionando yo que la ciudad, que las urbes, que todo esto, ¿no? Entonces es importante que nosotros conozcamos que las ciudades, cada ciudad es única, cada ciudad tiene sus propias características, cada ciudad tiene su propia complejidad, ¿no? Es dinámica, porque una ciudad no es estática, no permanece estática en el tiempo, no está tal cual, ¿no? Y es particular, cada ciudad es particular. Es particular porque de repente tiene un valor público diferente a otra, ¿no? O se maneja el tema de Smart City, o de repente existe informalidad, o de repente eh, eh, practica el tema de courbanismo, ¿no? O es una ciudad compacta. Entonces, eh, estos que les he colocado le van a dar cierta característica particular a las ciudades. No, ninguna ciudad es igual a otra. Cada ciudad tiene su propia forma, su propia complejidad, su propio dinamismo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos claro esto, ¿no? Que tengamos claro esto para el desarrollo de la planificación urbana. Y lo que nos trae acá a la exposición, a la clase, es cuál es el sistema de planificación a nivel nacional, cuál es el sistema de planificación que se viene dando, ¿no? ¿Cuáles son los planes dentro de los planes y políticas nacionales, ¿no? En el desarrollo de la 022-2016, ¿no? En el desarrollo de la normativa que veníamos hablando, del Decreto Supremo 022-2016. Existen diversos planes, ¿no? Y es importante que se conozca a qué nivel se trabaja cada plan. Por ejemplo, el plan de desarrollo, dentro del plan de desarrollo concertado a nivel regional, estamos hablando, se trabaja dentro de un plan de desarrollo concertado, nosotros podemos determinar el tipo de zonificación especial, ¿no? El tipo de zonificación especial a través de un plan de desarrollo concertado. Y también el plan de ordenamiento territorial, el POT. Entonces, a nivel regional, nosotros se puede determinar este tipo de plan de desarrollo, dentro del plan de desarrollo concertado, ¿no? Es el ZE y el plan de ordenamiento territorial. A nivel provincial, ya se viene trabajando lo que es dentro del plan de desarrollo concertado, estaría el plan de acondicionamiento territorial, el plan de desarrollo metropolitano y el plan de desarrollo urbano. Y el plan de movilidad urbana, que lo vamos a ver también. A nivel distrital, ya las municipalidades distritales van a trabajar lo que son los planes específicos, ¿no? Los esquemas de ordenamiento, los planes integrales. Y a nivel zonal, ¿no? A nivel zonal, ya se vendrían a ejecutar las habilitaciones urbanas, ¿no? Y las estimaciones de riesgo, ¿no? Entonces, es importante conocer esto, el ámbito en el que se van a manejar ciertos planes y la articulación que existe y la complementariedad que existe entre una y otra, porque no es que una se maneja sola. Para que se pueda elaborar un plan específico, debe estar enlazado y debe complementarse con el plan de acondicionamiento territorial, por ende con el plan de desarrollo metropolitano y también con su PDO. Entonces, todo esto debe estar articulado y complementado. Entonces, en este gráfico se va a poder entender mejor la envergadura de cada plan, ¿no? Por ejemplo, el plan de acondicionamiento territorial, en el ámbito de la provincia, ¿no? Habíamos dicho, acondicionamiento territorial a nivel de provincial. Entonces vemos todo lo que está pintado de amarillo, de un amarillo más claro, es
el plan de acondicionamiento territorial, que coge el ámbito de la provincia. De pronto, el plan de desarrollo metropolitano puede abarcar más de una provincia. Entonces vemos la parte de azul, que es el plan de desarrollo metropolitano, que ya abarca, digamos, 4 provincias. El plan de desarrollo urbano, que es la parte pintada de roja, ya muestra dentro del ámbito, habíamos dicho que el plan de desarrollo urbano también estaba dentro del ámbito urbano de la provincia, y ya es un poco más pequeño, ¿no? Y el esquema de ordenamiento territorial, ya vemos que está sujeto al ámbito de centro urbano menor, ¿no? El planeamiento integral, vemos que ya es mucho más pequeñito, es el área urbana que complementa el plan de desarrollo urbano. Vemos un verdecito que está en la parte inferior de la parte roja, ¿no? Y el plan específico, un plan específico, ¿dónde se va a dar? Se va a dar porque de repente existe alguna condición especial dentro de la urbe, ¿no? Dentro de la ciudad. Entonces, esa situación, esa condición especial va a llevar a ejecutar un plan específico. Entonces, por eso vemos que el punto celeste está dentro de la parte de la mancha roja, ¿no? Entonces, de esta manera se va a poder entender mejor el ámbito donde se aplica cada tipo de plan, ¿no? Cada tipo de plan. Vemos la capacidad de cada tipo de plan, y acá también se puede ver el tema que les indicaba de la articulación, cómo una se va a articular con otra, es que es necesario, una se encuentra metida dentro de otra, solo que una va a ser más específica que otra, ¿no? Una de repente se va a trabajar más macro, pero no quiere decir que está mal, sino que cada una tiene la metodología especial de trabajo, determinada en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial, en el Decreto Supremo 022-2016, vivienda. Entonces vemos cómo se maneja el espacio, ¿no? Cómo se maneja el espacio. Vemos que en el Plan de Desarrollo Metropolitano también coge parte rural, ¿no? Ya vemos que en el Plan de Desarrollo Urbano es, digamos, netamente urbano, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Entonces, digamos, si existiera por ahí, de repente algún terreno rústico, colindante, alguna expansión, se puede trabajar como un planeamiento integral. Por eso dice que el planeamiento integral va a complementar el plan de desarrollo urbano. Y ustedes de repente decían, ya, ¿y cómo, cuál es, hasta cuánto comprende de repente un plan de acondicionamiento territorial, un plan de desarrollo urbano? En el ámbito provincial habíamos visto que estaba el plan de acondicionamiento territorial, plan de desarrollo metropolitano, plan de desarrollo urbano y esquema de ordenamiento urbano, ¿verdad? Entonces, cada cual se va a dar de acuerdo a una capacidad, el número de habitantes. El plan de desarrollo metropolitano, pues comprende las urbes que cuentan con más de 500,000 habitantes. Entonces, si la urbe donde voy a intervenir, donde voy a desarrollar un plan de desarrollo metropolitano, pues para poder desarrollar este tipo de plan debería contar con más de 500,000 habitantes. Para poder desarrollar un plan de desarrollo urbano, debería contar de 20,000 a 500,000 habitantes, ¿no? Ya es de menor envergadura. Entonces por eso es que plan de desarrollo metropolitano mayor a 500,000 habitantes. Vemos acá que el que está pintado de celeste, digamos, es el plan de desarrollo metropolitano y está abarcando más provincias. ¿Para qué? Para que pueda llegar a la cantidad de más de 500,000 habitantes. El plan de desarrollo urbano dice de 20,000 a 500,000 habitantes. De 20,000 a 500,000 habitantes. Es la parte roja, ¿no? Y el esquema de ordenamiento urbano, como su mismo nombre lo dice, la finalidad es, de repente, llegar a ordenar la urbe, de repente, de repente algún terreno rústico, colindante, alguna expansión, se puede trabajar como un planeamiento integral. ¿Por qué? Porque
comprende de 2.500 a 20.000 habitantes, ¿no? Entonces acá tenemos un esquema de ordenamiento urbano en el centro, el ámbito es un centro urbano menor, y lo vemos en el gráfico, ¿no? Dentro del temario que ha ofrecido el instituto, también se ha considerado tocar el tema de los centros poblados. Si ustedes se dan cuenta, he mencionado centros poblados, he mencionado ciudades, he mencionado urbes, ¿no? Que van asociados al tema del que estamos hablando. Entonces, el SINCEP, y está determinado en el Decreto Supremo 022-2016, y va a estar ligado directamente al desarrollo de los planes urbanos, este Sistema Nacional de los Centros Poblados. Y les he puesto lo más importante en esta diapositiva, digamos, cuáles son las categorías que va a tener y los rangos jerárquicos que van a tener los centros poblados, las unidades espaciales, con respecto a la población con la que cuentan, ¿no? De pronto tengo que un sistema, una ciudad mayor principal, un centro dinamizador, que ya está en un rango jerárquico tercer grado. Para poder considerarla una ciudad mayor principal, debería contar con más de 250.000 habitantes. Entonces, si yo tengo, y para que sea considerado un sistema, ¿no? Este mapa que vemos en la parte izquierda es un mapa del Perú donde está graficado los macrosistemas. Y los macrosistemas los vemos en el cuadro de centros urbanos dinamizadores, en la segunda fila en el rango jerárquico 2. En el mapa nosotros podemos ver el macrosistema norte en la parte superior. De ahí vemos la parte del macrosistema centro, justamente en la parte del centro, y en la parte inferior vemos el macrosistema centro-sur. Seguimos, es el macrosistema sur, que va a comprender Arequipa, Juliaca y Tacna, ¿no? El macrosistema centro-sur, que ya comprende varias provincias. Entonces, para que sea un macrosistema, quiere decir que ya es una metrópoli regional, ¿no? Macrosistema centro, ¿no? Y el macrosistema norte, como les había dicho. Entonces, este es un mapa de macrosistemas. Necesitamos que a nivel de sistema podamos determinar cuáles son las ciudades que tienen mayor, que son los centros dinamizadores, para poder considerarlo como rango 3, pero ¿de qué manera lo vamos a determinar? A través del número de habitantes. Si es una ciudad mayor, pues tendrá de 100.000 a 250.000 habitantes. Si es una ciudad intermedia principal, tendrá de 50.000 a 100.000 habitantes. Del mismo modo, se pueden determinar los subsistemas, porque de repente tienen menos población, ¿no? Entonces, por acá ya vamos a ir encontrando lo que son las villas, lo que son las ciudades menores o las ciudades intermedias. Entonces ya vemos que la ciudad intermedia tiene de 20.000 a 50.000 habitantes, y la ciudad menor principal y las ciudades menores van entre 10.000 habitantes, 10.000 a 5.000 habitantes, ¿no? 20.000 a 5.000 habitantes. La villa, que ya es considerada como un centro secundario, va de 2.501 a 5.000 habitantes. Entonces vemos que en el desarrollo de los planes urbanos, vamos a ver cuál es la importancia de conocer este rango jerárquico y estas categorías, porque a través de eso se va a ir trabajando los planeamientos urbanos, ¿ya? Por eso ha sido importante dejar especificar esto también, ¿no? ¿Qué dice Giovanna Sandoval? La topografía también influye, definitivamente la topografía. La topografía no va a ser la misma en la selva que en la costa y en la sierra, ¿no? Definitivamente. Y esto va a definir ciertas urbes, va a definir, vamos a ver
que dentro del planeamiento urbano, dentro del reglamento de acondicionamiento territorial, se menciona el tema de la gestión del riesgo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también en la zona sierra, sobre todo, con la topografía. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, regreso a lo que son los instrumentos de la planificación urbana, pero digamos ya de manera más específica. Ya no viendo el ámbito donde se encuentra, sino acá nos vamos a basar en lo que es el ámbito provincial, ¿no? Provincial, más que todo, ¿no? El plan de acondicionamiento territorial, los planes urbanos, y dentro de los planes urbanos, lo dice el RATDUS, lo dice el Reglamento de Acondicionamiento Territorial, se encuentra el Plan de Desarrollo Metropolitano, el Plan de Desarrollo Urbano y el Esquema de Ordenamiento Urbano. Ya habíamos visto cuál era la capacidad de cada plan, ¿no? El Plan de Desarrollo Urbano es entre 20.000 a 500.000 habitantes y el Esquema de Ordenamiento Urbano es de entre 2.000 a 20.000 habitantes. Entonces, el plan de desarrollo metropolitano, el plan de desarrollo urbano y el esquema de ordenamiento urbano se encuentra dentro del gran grupo de lo que son los planes urbanos, ¿ya? El plan de acondicionamiento territorial es una cosa, los planes urbanos, que son estos tres, otra cosa, y los planes específicos que ya habíamos hablado, que eran ciertas áreas que tenían un carácter especial, que requerían un tratamiento especial, se va a ejecutar estos planes específicos. Y tampoco podía dejar de lado el tema de planeamiento integral, ¿no? Si ustedes han llevado el curso de habilitaciones urbanas, dentro del proceso de habilitación urbana existe un tipo de planeamiento integral. Pero el RATDUS, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial, también considera otro tipo de planeamiento integral para el tema de, para sectores que no cuentan o que no se encuentran dentro de los planes urbanos, ¿no? Entonces, el planeamiento integral está dentro del proceso de habilitación urbana, ciertamente sí, porque, digamos, para ejecutar una habilitación urbana debería contar con un tipo de zonificación compatible, ¿no? Y el procedimiento y los procesos de parcelación e independización de terrenos también, el planeamiento integral nos va a servir para poder ejecutar este proceso de parcelación. ¿De qué manera? En el planeamiento integral lo que vamos a buscar es incorporarse, que esta extensión territorial se incorpore a la trama urbana más cercana, ya que de repente no había sido considerado, ¿no? Volvemos, siguiendo en el tema de los instrumentos de planificación urbana, cómo estos se desarrollan dentro de la gestión territorial, ¿no? Ya habíamos dicho que estos instrumentos son, habíamos hablado del plan urbano, que era un plan urbano, que era un instrumento técnico normativo, pero ya ahora nosotros ya tenemos conocimiento de que existen diferentes planes, ¿no? El plan de acondicionamiento territorial, los planes urbanos, el esquema de ordenamiento urbano, digamos, y todos estos son instrumentos técnicos normativos y que nos van a llevar nos van a ayudar a gestionar de mejor manera el territorio, ¿no? Entonces, les vuelvo a indicar, ¿no? Son el plan de acondicionamiento territorial, plan de desarrollo metropolitano, plan de desarrollo urbano, el esquema de ordenamiento urbano, ¿no? El plan específico y el planeamiento integral, ¿no? El plan de desarrollo metropolitano, que ya habíamos visto cuál era la capacidad que podía, dónde se debía trabajar un plan de desarrollo metropolitano. Básicamente se da en las metrópolis regionales. Los planes de desarrollo urbano, que habíamos visto que la población debería estar por encima de los 5.000 habitantes. El esquema de ordenamiento urbano, que es para centros poblados hasta los 5.000 habitantes. El plan específico para sectores urbanos y áreas urbanas, ¿no? Y el planeamiento integral para el tema de integración a la trama urbana más cercana. Entonces, en este gráfico, que de repente acá no se va a ver muy bien, pero acá sí, vemos cómo se van a desarrollar estos planes urbanos,
Ya lo habíamos visto en el gráfico anterior, ¿no? Pero digamos que acá ya es dentro de un ámbito regional, más que todo, ¿no? Entonces vemos el límite provincial, la parte de verde, digamos, es sobre ese límite, dentro de ese límite se va a desarrollar el plan de acondicionamiento territorial, ¿no? De pronto vemos dentro una línea magenta, ¿no? Entonces, eso sería, dentro de esos límites se ejecutaría lo que es el plan de desarrollo metropolitano. ¿Y en base a qué lo estamos viendo? Lo estamos viendo a la capacidad, a la capacidad poblacional que tiene, ¿no? A la población con la que cuenta esta delimitación. En la parte amarilla vemos que hay, ¿no? Ciertos conglomerados, ¿no? Entonces, cada uno de estos va a requerir, mientras no supere el número de población, por ejemplo, en el plan de desarrollo urbano tiene que ser menor a 500.000 habitantes. Si veo que en este grupo hay 500.000 habitantes, menos de 500.000 habitantes, pues desarrollaré mi plan de desarrollo urbano. Entonces ya se van dando cuenta que es un poco más específico, ¿no? Pero que sí está ligado a mi plan de desarrollo metropolitano. Y el plan de desarrollo metropolitano a la vez está ligado a mi plan de acondicionamiento territorial. Vemos la línea roja, los puntos rojos, ¿no? La línea roja, ¿no? Estamos hablando todavía, estamos viendo los planes y los límites. Me divide en dos partes el tema del acondicionamiento territorial. De pronto, el esquema de ordenamiento urbano debe contener ciertas límites dentro de los 5.000 habitantes. O sea, debe contar con menos de 5.000 habitantes. Entonces, digamos que es una propuesta, ¿no? Digamos que es una propuesta. Vemos allá los círculos que están, son los de esquema de ordenamiento urbano. El plan específico son los puntitos rojos, donde se van de repente dentro de esas urbes, hay ciertas áreas de terreno que van a necesitar un plan específico. De repente existe el tema de arqueológico, pues no tienen alguna condición especial. Entonces se necesita desarrollar un plan específico. Y los puntitos morados, que son los planeamientos integrales. Vemos, se dan cuenta, un pequeño detalle, los planeamientos integrales no se están desarrollando dentro de las urbes, se están desarrollando en la parte colindante, en la parte de la expansión. Entonces, no es casualidad que el puntito no esté dentro de los circulitos, ¿no? Porque si se dan cuenta, los puntos o las líneas se están considerando los circulitos, que digamos que es una tentativa de los habitantes. Entonces, los puntitos morados serían los planeamientos integrales que se van a desarrollar para integrar, decíamos, a la trama urbana más cercana. Quiere decir que no se encuentran dentro de la trama, ¿no? Entonces, es importante también mencionar que debe existir la articulación, ¿no? Y la movilidad urbana que les había indicado. La articulación regional, ¿no? Vemos una línea que todo debería estar articulado, ¿no? Entonces vemos cómo se delimita el ámbito de intervención de los planes urbanos, ¿no? Con esto queda claro cuál es el área urbana a considerar, cuáles son las áreas de expansión urbana y qué planes son los que se van a desarrollar tanto en las áreas urbanas como en las áreas de expansión urbana. Cuál es el área de influencia geoeconómica, ¿no? Y de repente área de protección al entorno, cuáles son las áreas rurales, ¿no? Vemos las pintadas de verde que podrían ser las áreas rurales. De cierto modo se está dando como una idea del límite provincial, del límite distrital, ¿no? Entonces creo que este gráfico es bastante didáctico y nos da, nos abre la mente en el tema del ámbito poblacional que puede tener cada tipo de plan, ¿no? Y
es importante conocer cada tipo de plan. ¿De qué se trata cada tipo de plan? Ya hemos visto cuál es el ámbito habitacional, ¿no? Cuál es la capacidad habitacional que debe tener cada plan. Pero hemos visto que en primer lugar estaba el plan de acondicionamiento territorial. ¿Y a qué corresponde? ¿Qué viene a ser? Y ustedes de repente en algún lado lo van a ver, y no lo van a ver como plan de acondicionamiento territorial, lo van a ver como PAT, ¿no? Como PAT. Y corresponde a los ámbitos urbanos, no solo a los ámbitos urbanos, sino también a los ámbitos rurales. Claro, porque veíamos que los planes de acondicionamiento territorial podían ejecutarse en más provincias, ¿recuerdan? Ámbitos de las provincias, dice, ¿no? Cuencas o espacios literales. Entonces, existen planes de acondicionamiento territorial que cogen grandes extensiones, ¿no? También viene a ser un instrumento técnico normativo de la planificación, del tema de que venimos hablando, ¿no? Cómo se planifica los usos del suelo, cómo se planifica la tierra, de la planificación física integral en el ámbito provincial. Entonces, esto va a orientar y regular qué es lo que nos va a brindar el plan de acondicionamiento territorial. Pues nos va a brindar nos va a mostrar la distribución, categoría, rango jerárquico y el rol de los centros poblados. Entonces acá vemos de qué manera se vincula con el SINCEP, con el Sistema Nacional de Centros Poblados. Entonces vemos que en este plan de acondicionamiento territorial, pues se va a determinar cuál es la distribución, cuáles son los centros poblados según su categoría, según su rango jerárquico y según su rol. Dentro de no solo de los ámbitos urbanos, decía, sino también de los ámbitos. ¿Cómo se va a dar la conservación y protección del recurso y patrimonio natural y cultural? Es un punto muy importante en el plano de acondicionamiento territorial. No solo el tema físico-espacial, sino el tema de conservación y protección del recurso y patrimonio natural y cultural. ¿Cómo se va a desarrollar la inversión pública y privada en estos ámbitos, tanto urbano como rural, dentro del territorio provincial? Entonces, les he puesto un ejemplo, ¿no?, de cómo se manejaría un plan de acondicionamiento territorial y cuál es el resultado. Con respecto al plan de desarrollo metropolitano, ¿no? La ciudad de Trujillo, la Municipalidad Provincial de Trujillo cuenta con un plan de desarrollo urbano metropolitano de la ciudad de Trujillo, ¿no? El famoso PEDUM, ¿no? Este plan de desarrollo metropolitano es igual, un instrumento, todos estos planes son instrumentos técnicos normativos, pero en el caso del plan de desarrollo metropolitano, su función es que este plan va a orientar y va a regular la gestión territorial y el desarrollo urbano sostenible. Entonces, es importante este tema del desarrollo urbano sostenible de las áreas metropolitanas, sobre todo, ¿no? De ahí viene el nombre. Y estas áreas metropolitanas, ¿de qué están conformadas? Están conformadas por jurisdicciones distritales, cuyas circunscripciones son parte de una continuidad física, social y económica, ¿no? Entonces, esto se va a elaborar en concordancia con el plan de ordenamiento territorial. Y recuerdan en una de las primeras diapositivas que hablábamos que el plan de ordenamiento territorial era a nivel regional, ¿no? Veíamos que existía, ¿no? Dentro del plan de concertación decíamos, a nivel regional está el plan de ordenamiento territorial y la delimitación de las zonas especiales, ¿no? Entonces, el plan de ordenamiento territorial se va, digamos, este plan de desarrollo metropolitano se va a elaborar en concordancia ya al existente, entendiendo que ya existe un plan de ordenamiento territorial a nivel regional. También se va a elaborar en concordancia con las políticas y regulaciones regionales y nacionales. Y vuelve el tema del SINCEP, del Sistema Nacional de Centros Poblados. Entonces, no es que se va a trabajar de manera independiente este plan de desarrollo metropolitano, no. Todo, recuerdan que les había indicado también, debe ser articulado con los diversos planes con los que cuenta cierto ámbito territorial.
Entonces se va a elaborar en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial Regional, con las políticas y regulaciones del SINCEP, ¿no? Que habíamos visto, y básicamente eso, ¿no? Con las políticas y regulaciones regionales y nacionales y con el SINCEP. Entonces, de esta manera se va a desarrollar el Plan de Desarrollo Metropolitano. Con respecto al Plan de Desarrollo Urbano, tal cual, propiamente dicho, porque dentro de los planes de desarrollo urbano se encuentra el PDU, ¿no? Que es un instrumento técnico normativo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este plan? Este plan va a orientar el desarrollo urbano de las ciudades mayores, ya a nivel de ciudades mayores, intermedias y menores. Y veíamos en los rangos de los tipos de centros poblados, ¿no? Que existían estas jerarquías, ¿no? Ciudades mayores, intermedias y menores. Dice con arreglo a la categorización establecida en el CINCEP, ligado siempre a la CINCEP. Entonces es necesario conocer cuál es la categorización del Sistema Nacional de Centros Poblados para poder entrar en el desarrollo de estos planeamientos. Ahora, con respecto a este plan de desarrollo urbano, se elabora en concordancia con el plan de acondicionamiento territorial y también con el plan de desarrollo metropolitano. Entonces, vemos que existe articulación con los otros planes, ¿no? Digamos que este plan de desarrollo urbano, igual se debe tener en cuenta los rangos y categorizaciones del SINCEP y se elabora en base a los planes ya mencionados, ¿no? Todo en base al Decreto Supremo 022-2016, que es el Reglamento de Acondicionamiento Territorial. Entonces vemos que para un plan de desarrollo urbano se requiere ejecutar una sectorización urbana, ¿no? Y también en un plan de desarrollo urbano se van a ejecutar o se van a delimitar los usos de suelo urbano. ¿Ya? Entonces vemos acá en el ejemplo un esquema simplificado obtenido en base al plan director de Tumbes, y en la parte derecha vemos el esquema simplificado igual en base al plan director de Tumbes, pero en la mano derecha es el ejemplo de uso de suelo y en la parte izquierda es el ejemplo de sectorización urbana, ¿no? El esquema de ordenamiento territorial. Este esquema es el instrumento técnico normativo, y habíamos visto que todos estos planes son instrumentos técnicos normativos, pero este esquema nos va a servir para orientar el desarrollo urbano de las villas. Y veíamos que las villas eran las que tenían menor número de habitantes. Recuerdan, en el cuadro es el SINCEP, y dice con arreglo a la categorización asignada en el SINCEP. Entonces, villas o centros poblados rurales de un subsistema. Entonces, hay que ver el cuadro, hay que ver cuánto es la capacidad de habitantes que debe considerarse para ejecutar un esquema de ordenamiento territorial. Entonces, vemos que hay que evaluar el tema y estudiar el tema del número de habitantes en ciertos límites territoriales, ¿no? Con respecto a la movilidad urbana, ¿no? A la movilidad urbana, y por ahí les mencionaba el tema de la movilidad urbana, ¿no? Es importante dentro de este tema de planeamiento, ¿no? La movilidad urbana asociada a la sostenibilidad, ¿no? Es el conjunto de estrategias y medidas planificadas destinadas a recuperar la calidad del espacio urbano para el desplazamiento de las personas y mercancías. O sea, el tema de la movilidad urbana hoy en día es un problema, ¿no? No existen espacios urbanos con calidad suficiente que puedan dar una mejor calidad de vida, ¿no? El desplazamiento de las personas no es el más deseable, ¿no? Encontramos aglomeraciones y mucho, digamos, hubo un respiro, digamos, en el tema de cuando se dio la cuarentena, pero sin embargo, cuando ya pasó este tema y ya no existe la restricción de salir a los espacios urbanos, es que ya nosotros regresamos a este tema de
de las aglomeraciones, ¿no? Pero esto se da porque de repente ciertos sectores no han sido planificados de manera correcta. Entonces no permite el desplazamiento de las personas y mercancías de manera óptima. Entonces, para esto, el reglamento de acondicionamiento territorial ha reglamentado el tema de planes de movilidad urbana sostenible, que igual son instrumentos técnicos normativos como los planes urbanos, pero este es un plan de movilidad urbana sostenible que va a servir para la elaboración de estos sistemas de movilidad multimodal. Entonces, en esto se va a proponer mejorar la interconexión en los centros poblados. Y por ahí les ponía el ejemplo de Colombia, ¿no? De Medellín, en el que había una forma de interconectarse un centro poblado del otro. No habían encontrado esa forma. Una forma que no era la más común, pero de repente sí mejoraba el tema de la interconexión entre los centros poblados. Entonces, había un trabajo de movilidad urbana sostenible. Entonces, tratando de mejorar esta interconexión entre los centros poblados, sobre todo cuando existe crecimiento de la población, crecimiento excesivo de la población. Se da el crecimiento excesivo de la población, por tanto, estos espacios urbanos, no van a permitir una movilidad urbana adecuada. Entonces, se debe ejecutar estos planes de movilidad urbana sostenible, ¿no? Cuando se están dando las expansiones urbanas. Esta formulación de estos planes de movilidad urbana se realiza de manera integrada a los planes de acondicionamiento territorial y también a los planes de desarrollo urbano. Entonces, estos planes deben desarrollarse a la par con estos planes de movilidad urbana sostenible. Entonces, vemos acá la pirámide de jerarquía de la movilidad urbana y vemos que lo más deseable sería, vemos en la plataforma superior que haya más espacios para caminar, ¿no? Eso sería lo más deseable. Para caminar, para pasear, de repente para pasear al perro, ¿no? Y donde haya espacios donde se pueda caminar libremente, ¿no? Sin restricción. En segundo lugar, sería más deseable también que haya espacios para bicicletas. Y se están innovando, ¿no? Se están innovando, se está haciendo. Se está empezando por algo, ¿no? El tema de los ciclistas. El tema del transporte público, digamos que ya debería ser menor, ¿no? Se va reduciendo, ¿no? Digamos, se está dando mayor jerarquía a los peatones, seguido los ciclistas, el transporte público, el transporte de carga y los autos y motos, ¿no? Que serían los menos deseables. Pero esto forma parte del plan de movilidad urbana sostenible. Digamos que esta es una pirámide de jerarquía a tener en cuenta cuando se ejecutan estos planes de movilidad urbana sostenible. Hoy en día esto es al revés, pues, ¿no? Hay más espacios para autos, transportes de carga, transporte, o sea, esta pirámide está volteada, ¿no? Y el tema de gestión de riesgos. El tema de gestión de riesgos en la planificación urbana. Es importante mencionar que en este reglamento de acondicionamiento territorial para la ejecución de estos planes de desarrollo urbano, dentro de estos planes se debe contemplar el tema de la gestión de riesgos, que es muy importante hoy en día, ¿no? Tras ya los diversos sucesos que hemos pasado, ¿no? Con respecto a los fenómenos naturales por los que hemos atravesado. Entonces, en los procesos de formulación de estos planes de desarrollo urbano, tanto el plan de desarrollo urbano como el plan de desarrollo metropolitano o el esquema urbano, debe incorporar este análisis de estimación de riesgo, ¿no? Con el objetivo de reducirlos. O sea, esto se da para el tema de planificaciones, ojo. Y esto está ligado directamente
al Decreto Supremo 020-2019, que es el tema de análisis de riesgo, pero ya, digamos, dentro del proceso de formalización de posesiones informales que ejecuta COFOPRI. La norma está dada para los planes de desarrollo urbano. Sin embargo, este método de análisis de riesgo lo ha cogido este decreto supremo para que en las posesiones informales donde va a intervenir COFOPRI, si hubiera alguna condición de riesgo, se pueden ejecutar los análisis de riesgo con esta metodología que contempla el reglamento de acondicionamiento territorial para los planes de desarrollo urbano. Entonces, no solo va a ser para los planes de desarrollo urbano, sino también va a ser para dentro del proceso de formalización de posesiones informales que ejecuta COFOPRI. ¿Ya? Que quede claro eso. Entonces, el reglamento de acondicionamiento territorial nos muestra un método de análisis de riesgo, ¿ya? En el cual se contempla, para empezar, la identificación y evaluación de los peligros con los que cuenta esta extensión territorial, esta superficie territorial, ¿no? Ahora, ¿de qué manera divide los peligros? En peligros naturales y en peligros inducidos por la actividad humana. Ahora, el análisis de la vulnerabilidad, ¿no? ¿De qué manera se analiza? Tanto la vulnerabilidad física como la social, como la vulnerabilidad ambiental, ¿no? De repente por ahí pues hay un botadero, ahí cerquita, nada más colinda con el botadero de basura, ¿no? O por ahí cerca, ahí colinda la posesión informal o cierta extensión, si nos abocamos a lo que es un plan de desarrollo urbano, de repente están cerca de una laguna de oxidación, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esta población es vulnerable, ¿no? Es la vulnerabilidad económica, En el tema de COFOPRI, por ejemplo, COFOPRI actúa sobre posesiones informales en donde la población, la mayor cantidad, el mayor porcentaje de población son de bajos recursos. Entonces, las viviendas han sido ejecutadas, muchas son ejecutadas, no son de material de ladrillo, sino son de ladrillo crudo, de adobe, ¿no? Son inestables, entonces son vulnerables las viviendas. Entonces, el análisis de riesgo en este método va a definir la magnitud de las pérdidas directas que pudiera haber tras un desastre, ¿no? En todo el ámbito de actuación o intervención del plan de desarrollo urbano. Podría ser dentro de un plan de desarrollo metropolitano o de un esquema de ordenamiento territorial o esquema urbano, para programar las medidas de prevención y mitigación. La finalidad es es disminuir este impacto de peligro. Si nosotros realizamos un buen método de análisis de riesgo dentro de nuestro plan de desarrollo urbano, plan de desarrollo metropolitano, pues la intención es que se disminuya el impacto del peligro, el riesgo. ¿Por qué? Porque tras este método se va a determinar ciertos espacios espacios dentro del plan de desarrollo urbano donde se va a determinar si es riesgo alto, medio, bajo, ¿no? Y de acuerdo a esto se podrá determinar qué hacer frente a algún tipo de fenómeno natural, ¿no? Entonces, el riesgo se va a determinar por el peligro y la vulnerabilidad, ¿no? En la que se encuentra cierto sector. Ojo que este es un tema bastante delicado, digamos, ¿no? Y debería considerarse dentro de los planes de desarrollo urbano y tocarse con muchas pinzas porque es muy delicado y debería ejecutarse un trabajo. El RADDUS realmente no, los pasos a seguir para desarrollar un análisis de riesgo no son tan específicos. Sin embargo, hay una resolución del Ministerio de Vivienda, una resolución viceministerial, en la que sí establecen una estructura de cómo desarrollar el análisis de riesgo, ¿no?
Entonces es importante que se desarrolle este ítem, sobre todo dentro de los planes de desarrollo urbano, de manera consciente, de manera, porque depende la vida de mucha gente, ¿no? No esperemos que pase el desastre para recién reaccionar. El tema de acá es prevenir, ¿no? Y tener conocimiento de cuáles son las zonas más vulnerables, de cuáles son las zonas más vulnerables frente a un peligro. Entonces, es importante esta parte y lo desarrolla el Reglamento de Condicionamiento Territorial. ¿Y cuál es el producto de los planes urbanos? ¿Cuál va a ser, digamos, a qué va a llegar, ¿no? La municipalidad ejecutó su plan de desarrollo metropolitano, ejecutó su plan de condicionamiento territorial, su plan de desarrollo urbano. Pero ¿y qué es lo que va a producir esto? Sí, les había indicado en un principio, tras el desarrollo de estos planes urbanos, la municipalidad va a poder dar propuestas normativas con respecto a ¿qué? Con respecto a la zonificación urbana, ¿no? Va a poder ejecutar ya su plano, teniendo base sus planes de desarrollo urbano, podrá ejecutar su plano de zonificación urbana, su reglamento de usos de suelo, sus índices de usos, podrá proponer nuevas áreas urbanizables, ¿no? Áreas de expansión urbana. También las áreas de densificación urbana. ¿Cuáles van a ser las áreas de movilidad urbana? Hablábamos, ¿no? Hablábamos que la pirámide está volteada. De pronto, ¿cómo hacemos para equilibrar esta pirámide? ¿No? ¿De qué manera podemos clasificar las vías para que no exista tanta aglomeración? ¿Cuáles deberían ser las secciones normativas? ¿No? Que funcionen realmente, que funcionen, no que aglomeren más, sino que funcionen. Y de esta manera también se pueden dar planes específicos, ¿no? Planes específicos que los pueden hacer las distritales, ¿no? Y como segundo punto, se pueden dar no solo las propuestas normativas, sino las propuestas para la inversión público-privada. Realmente, tras los planes de desarrollo urbano se encuentra también la inversión que pueden hacer las municipalidades a través del Banco de Proyectos para el Desarrollo Urbano, con respecto de repente a infraestructura, por ejemplo, propuestas, proyectos de agua, de energía eléctrica, vialidad, ¿no? Propuestas de equipamiento urbano, de repente parques, educación, salud, recreación, ¿no? Vivienda, renovación urbana, ¿no? También se pueden ejecutar fichas de proyectos priorizados, orientados a apoyar los programas del sector vivienda, también es importante este punto. Mecanismos de gestión y financiamiento para proyectos urbanos, ¿no? Y pues, ¿cuál es la finalidad, no? ¿Qué nos va a...? Ya mencionábamos el tema de la zonificación, y la zonificación es muy importante para un territorio, ya que va a permitir acceder a la tenencia de sueldo. La zonificación está ligada a otros trámites, ¿no? A otros trámites municipales, referentes a la vivienda, ¿no? Los servicios básicos, al equipamiento urbano. Entonces es importante este tema de la zonificación. Además, va a promover inversiones inmobiliarias mediante la generación de suelo urbano en forma descentralizada, sobre todo, ¿no? Lo importante es que las inversiones inmobiliarias no se den solo en el centro urbano, sino que también a través de estos planes de desarrollo urbano puedan los inversionistas conocer dónde se puede expandir, ¿no? Por dónde se está expandiendo el crecimiento urbano y de repente proponer generación de suelo urbano, ¿no? Participación de la comunidad en la planificación local, ¿no? Y en los presupuestos participativos, claro, es importante. A través de esos planes de desarrollo urbano se dará a conocer propuestas. Vamos a ver cuál es la metodología de trabajo. Entonces vamos a ver que el plan de desarrollo no solo se queda en indicarme cómo está la realidad, sino en propuestas, ¿no? Entonces, tras estas propuestas no se van a dar
solo porque la municipalidad lo dice, sino va a ser producto de diversas reuniones con diversas entidades públicas que van a participar en la elaboración de estos planes. Es más, la misma población va a participar. Entonces, es importante este punto. Además, nos va a permitir mejorar y conservar el medio ambiente local para una mejor calidad de vida de la población. Además, gestionar recursos para inversiones generadoras de empleo, para el aumento de la productividad y competitividad urbana y rural. ¿En qué más nos puede ayudar el tema del desarrollo de los planeamientos urbanos, ¿no? Ya habíamos mencionado en el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Prever riesgos y reducir las vulnerabilidades. Esa es la idea, reducir vulnerabilidades en las edificaciones, que es como les comentaba, justo en los sectores donde interviene COFOPRI, es que las edificaciones, digamos, en un mayor porcentaje, han sido productos de la autoconstrucción, son hechos de material, no cuentan con estructuras, están hechos de ladrillo crudo, con una lluvia, pues estos ladrillos se deshacen, entonces son más vulnerables, ¿no? Y los procesos de elaboración. ¿Cuál es el proceso para la elaboración de estos planes urbanos? Hablamos de diferentes etapas, ¿no? Primero, la etapa preoperativa. Dentro de la etapa preoperativa, nosotros vamos a ver acciones como la coordinación con las municipalidades, ¿no? Se va a gestionar convenios, ¿no? Se va a asignar recursos, se convocará y se contratará personal y todo esto. Esto es en la preoperativa. ¿Quién es el responsable? El Ministerio de Vivienda. Esto es tras una cooperación interinstitucional que se da con el Ministerio de Vivienda. La segunda etapa, si se trabaja con el Ministerio de Vivienda, ¿no? La segunda etapa es la operativa, en donde se van a instalar el equipo técnico de la elaboración del plan y se harán los eventos, se participará, se supervisará, y el responsable va a ser el Ministerio de Vivienda. La tercera etapa es la etapa de aprobación, ¿no? Son 2 meses en la etapa de aprobación, y en esta etapa se exhibirá el plan de levantamiento de observaciones, se aprobará el plan urbano, se va a emitir y se va a publicar la ordenanza municipal, ya en la aprobación. Y en el monitoreo y seguimiento, pues se va a implementar el plan. La idea es que no se quede el plan nada más en papel, sino que se implemente, ¿no? Y para esta implementación sí es participación directa de la municipalidad. Dentro de las actividades que les voy a mostrar, digamos, cuál es el método para la formulación de un plan de desarrollo urbano, digamos, las actividades dentro de la etapa operativa es reconocer primero el territorio. Primero debemos reconocer el territorio y recopilar la máxima información. Como segundo punto vamos a analizar el contexto regional. Tercer punto es el diagnóstico urbano, que para mí es el más importante, ¿no? Porque dentro del diagnóstico urbano vamos a determinar todas las realidades para que esto nos permita llegar a hacer una propuesta general y las propuestas específicas. Los instrumentos técnicos normativos y programa de inversiones y la edición preliminar. La edición preliminar se va a trabajar todo en sistema GIS, ¿no? Se van a trabajar los planos temáticos y para la presentación del plan. Después de esto se realiza la aprobación, ¿no? La aprobación donde se va a exhibir de manera pública el plan, ¿no? Si es que existiera alguna observación, se levantará esta información y se hará la edición final y finalmente se aprobará.
La idea es que esto se desarrolle en 8 meses, ¿no? Este plan de desarrollo urbano. Eso debería ser el tiempo que debería tomarse, ¿no? ¿Y cuál es el método para la formulación de un plan urbano, ¿no? Les había dicho que se debe conocer cuáles son los roles y funciones del centro poblado y las oportunidades del entorno global a través del SINCEP, ¿no? Para poder desarrollar el diagnóstico, el modelo de desarrollo urbano y poder llevar a una propuesta. Esta propuesta, ¿qué va a tener? La visión y estrategias de desarrollo urbano y las acciones específicas de desarrollo urbano. Esto, a su vez, nos llevará a ejecutar los instrumentos de gestión, que nos van a dar propuestas normativas y también nos darán propuestas para la inversión pública y privada, ¿no? Entonces, hablábamos que el proceso metodológico parte de un diagnóstico urbano, nos dará las propuestas generales, propuestas específicas para llegar a un programa de inversiones urbanas. A ver, hay pregunta, Roxana Lozano Gutiérrez, pregunta de Facebook. ¿Un planeamiento integral se puede plantear en terrenos comunales? El planeamiento integral, les había indicado que el planeamiento integral la idea es integrarlo a la trama urbana más cercana. Se debería desarrollar dentro de un planeamiento de acondicionamiento territorial o un planeamiento de desarrollo metropolitano o dentro de un planeamiento de desarrollo urbano, ¿no? Un plan de desarrollo urbano. Sin embargo, acá no estamos viendo temas de propiedad, ¿no? Estamos viendo temas de planificación. ¿Cómo debe estar planificado el uso de suelo? Entonces, si existieran terrenos comunales, en el tema del planeamiento integral, digamos, no estamos viendo el tema registral de inscripción, ojo, estamos viendo el tema de integración a la trama urbana más cercana. Sí se podría plantear en terrenos comunales, no existe alguna restricción, ¿no? Porque es un tema de planeamiento, como les estoy diciendo, no es un tema de inscripción registral. La zonificación ecológica económica, ¿en qué parte de la planificación se encuentra? Se encuentra, les había mostrado en la diapositiva, en el ámbito regional, ¿no? En el ámbito regional veíamos que se ejecutaba la zonificación ecológica económica y se ejecutaba dentro del plan de concertación urbana, ¿no? Entonces, dentro del plan de concertación urbana, se debe considerar en el ámbito regional la zonificación ecológica económica, ¿no? Y esto a su vez debe estar concordante y articulado con los planes de desarrollo urbano, con el plan de acondicionamiento territorial, el plan de desarrollo metropolitano y los planes de desarrollo urbano. A ver, el planeamiento integral se realiza por cada predio que quieres integrar al PDU. Y en una zona de estudio puede haber más de un planeamiento integral. Así es. El planeamiento integral es de menor envergadura, estamos hablando. Y hemos hablado cuáles son las extensiones de cada planeamiento. El planeamiento integral es uno de los más pequeños, ¿no? Que se van a ejecutar con el fin de que de repente no ha sido desarrollado, no ha sido considerado en el plan de desarrollo urbano. Entonces, lo que se busca es integrar a la trama urbana más cercana, poder asignarle alguna zonificación de acuerdo al lugar donde se encuentra, a la urbe más cercana, ¿no? Y de esta manera, ¿no? A ver, Isaía Lava, ¿es necesario la aprobación del inicio del PDU o EU mediante sesión de consejo? Vamos a ver el desarrollo, el proceso metodológico, ¿ya?
Empezamos con un diagnóstico urbano, seguimos con las propuestas generales, las propuestas específicas, le decía el programa de inversiones urbanas. Entonces, vemos que dentro del tema de ubicación y definición del ámbito de intervención, se va a desarrollar el plano base con el que vamos a trabajar y después se identificará y clasificará los actores involucrados dentro del diagnóstico. Estamos hablando primero diagnóstico. Les he puesto acá a la derecha cuáles son los pasos y estamos en el diagnóstico. Entonces, se ejecuta la coordinación y dentro de la coordinación va a estar la intervención de la población, el análisis de riesgos, el análisis de la demanda y oferta habitacional, el análisis de la estructura y dinámica económica productiva, el análisis de equipamiento e infraestructura, el análisis de uso actual de suelo, tendencia de crecimiento urbano, análisis de la movilidad urbana y el marco administrativo institucional. Se va a hacer una síntesis de ese diagnóstico y se va a integrar con lo que son las propuestas generales. Entonces, propuestas generales y específicas. En las propuestas generales es una visión del desarrollo de modelo de desarrollo urbano y matriz estratégica. Y esto tras las políticas, ejes y objetivos, indicadores, líneas, bases y metas. Y las propuestas específicas básicamente se van a dar, existirán dentro del plan de desarrollo urbano planos de sectorización urbana, planos de clasificación general de uso de suelo. Voy a avanzar rapidísimo porque me dice que me falta poco tiempo, ¿ya? Entonces les decía que las propuestas específicas serán en base a estos puntos, ¿no? Sectorización urbana y vemos acá que está la zonificación urbana. Y esto nos va a llevar al programa de inversiones urbanas, ¿no? Que va a estar basado en los proyectos estratégicos para el desarrollo urbano. Entonces, les decía, ¿cómo se va a aprobar el PAT, el PDU y el esquema de ordenamiento urbano? Esta aprobación sí se va a dar tras exhibición pública, ¿no? Se va a convocar a audiencia pública, participación de diversos órganos del gobierno nacional, regional y distrital, y se va a publicar, ¿no? Va a ser remitido al gobierno regional también, a todas las municipalidades y los agentes convocados. Después del término de 15 días se va a evaluar, se incluirá o desestimará las sugerencias o las recomendaciones y el Consejo Provincial mediante ordenanza va a aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial o el PDU, de ser el caso, que tendrá una vigencia de 10 años a partir de su publicación. Entonces, esto se va a desarrollar, todo este tema, si se dan cuenta, he tratado de avanzar lo más rápido posible, porque solo teníamos 1 hora y media. Sin embargo, esto debería desarrollarse más a fondo. Hay mucho más que saber, hay mucho más que explicar sobre cada uno de estos planes, sino que el tiempo es corto. Entonces ya me están pidiendo que termine. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que les interese este tema. La verdad es parte de la propuesta del instituto para este año. Se va a desarrollar un diplomado respecto a este tema, donde se van a ampliar los temas, la metodología del desarrollo de cada uno de estos planes, y otros temas de gestión, ¿no? Entonces, muchas gracias por su participación y espero verlos pronto de nuevo en alguno de estos cursos. Muchas gracias con todos.